Michael, bienvenido. ¿Cómo estamos hoy? Muy buenas, Juan Carlos, estamos perfectamente, estamos bien y nada, deseando de estar contigo y con nuestros oyentes. Vamos a hablar de misterio, vamos a hablar de ufología y vamos a recordar a un recientemente fallecido ufólogo conocido sobre todo por el sur, por las tierras tuyas, ¿no? ¿De quién estamos hablando, Michael? Del ufólogo sevillano Joaquín Mateos Nogales. Joaquín Mateos Nogales estaba convencido de que estábamos siendo visitados por seres provenientes del espacio, ¿no? Vamos a recordar, sobre todo en los casos de estudiado por Joaquín Mateo, Ignacio de Arnaude, ¿no? En el triángulo magnético, bueno, habría muchísimos temas, ¿no? Sobre todo quiero traer un par de ellos. Vamos a hablar por encima de lo que, bueno, a nivel mundial y a nivel de Europa fue la segunda catástrofe más importante a nivel ecológico, ¿no? Estamos hablando de la rotura de la presa de Aznalcóllar, ¿no? Él recogió testigos, estamos hablando del 25 de abril de 1998, el cual, bueno, a las 6 de la mañana, muy temprano, pues una rotura de una presa. La presa era un tabique, o sea, un muro de contención hecho de material como de material suelto. Estamos hablando de tierra, ¿no? Tierra y roca cedió y muchísima hectómetros de agua, sobre todo estamos hablando de agua contaminada, ¿no? Mucho zinc, mucho arsénico, pues cayó en el río Guadiamar y bueno, y desde el río Guadiamar desemboca en el río Guadalquivir a la altura de Doñana, ¿no? Fue una catástrofe, la segunda de Europa, porque la primera fue Chernobyl en el 86, imaginaros si fue importante, pero él empezó a recoger testimonios de esa misma noche, estamos hablando de la madrugada del 25 de abril, estamos hablando de las 4 y pico de la mañana, 4 y media de la mañana, y él empezó a investigar porque aparte en Aznalcóllar, en el pueblo, también se vieron un montón, vieron un montón de gente luminaria donde, justo en donde estaba ubicada la mina, ¿no? La mina de Aznalcóllar. Pero también recogió testimonios de gente que iban conduciendo en carretera, dirección al trabajo o dirección lo contrario, ¿no? Saliendo de trabajar de Sevilla y dirección al pueblo, ¿no? Y reportó mucho incidentes de ver luces extrañas sobrevolando en círculo en lo que es la rotura de la presa. Ya me parece a mí que en tu programa hablamos de ese tema, ¿no? Que dijimos podían ser helicópteros. Bueno, pero Juan Carlos, si pudieran ser helicópteros, claro, pero estamos hablando a las 4 y media de la mañana. La presa se rompió sobre las 6 de la mañana. La pregunta es, si son helicópteros, ¿qué es lo que hacían antes, horas antes de la rotura de esa presa? ¿Acaso lo sabían? Estamos hablando siempre de helicópteros como gente, personal autorizado o personal de la misma mina, ¿no? ¿Acaso lo sabían, no? En la instrucción que llevó la justicia y los estamentos, bueno, pues por supuesto nadie dijo que sabían de que se iba a producir la rotura de la presa. Es muy importante los testimonios que recogió Joaquín de gente que afirma de haber visto esas luminarias antes, ¿no? También, sobre todo lo que vamos a contar ahora, de todos los casos, que son muchos, el que más me extraña y el que más quiero contar aquí es un caso muy extraño de lo digo por los testigos, ¿no? Porque se lo contaron los mismos guardias civiles y estamos hablando de rango, que tenían rango superior incluso, testigos que se lo contaron a él nunca desveló quiénes eran, pero a provenir de los mismos agentes de la Guardia Civil, bueno, pues se queda uno extraño, ¿no? Veréis, después de contar lo sucedido, veréis lo extraño de todo esto, ¿no? Una tarde ya anocheciendo de octubre, se presenta, se presenta lo que es en el cuartel de la Guardia Civil de Gerena, se presenta, rondea, no es que se presenta, está en la puerta un extraño hombre, vestido de blanco, un pantalón blanco y una chaqueta blanca, ¿no? Y está rondando en la puerta, dando paseo a la puerta hasta que, bueno, uno de los guardias civiles se da cuenta y sale a preguntar si quería algo, ¿no?
este hombre empieza a hablar en español, pero con un acento muy extraño. Este guardia civil le dice a Mateo que por la forma que tenía de hablar podía ser o alemán, en este caso, o podía ser del norte de Europa, ¿no? Y más el aspecto que tenía. Un rubio, muy alto, pero muy alto. Dice que 2 metros o incluso superaba los 2 metros, ¿no? Muy alto, vestido de blanco y que, bueno, y que le estaba preguntando que dónde se encontraba, que la localidad o en el sitio donde estaba, ¿no? Claro, el guardia civil entendió de que, bueno, el acento alto rubio no se conoce por la zona, pues estamos hablando de un extranjero, ¿no? Y que, claro, ¿dónde estamos? Bueno, pues que era un turista, ¿no? Le preguntó, ¿estaba en Gerena, pueblo de Sevilla? Bueno, que sabía que Gerena, ¿no? Entonces este hombre, como pudo, dice que más o menos, guardia civil dice que se entendía lo que hablaba, ¿no? Algunas palabras no, pero prácticamente podías tener una conversación con él de que lo entendía, ¿no? Lo que dijo este extraño hombre alto es que le gustaría saber lo que hacía en el pueblo, restos arqueológicos, que la historia del pueblo. Claro, el guardia civil, al escuchar eso, pues bueno, es un turista y bueno, y lo que quiere es la información, la cultura del pueblo, pero claro, estamos hablando de que ya está anocheciendo, está todo cerrado, estamos hablando de iglesias, estamos hablando de museos, estamos hablando de bibliotecas, está prácticamente cerrado. Entonces este hombre le dice que dónde puede ir, que dónde va, porque lo que quiere ver es los monumentos, sobre todo los monumentos de aquel pueblo, y saber qué es la costumbre. Lo único que puede decir el Guardia Civil es que vaya al centro del pueblo donde están las iglesias, por supuesto, si tiene suerte de estar abierta, bueno, puede entrar, ¿no? Si está cerrada, pero por lo menos puede hacer fotos o incluso tomarse una copa o cenar en algún bar, bueno, y alternar con los vecinos del pueblo que se puede enterar perfectamente de esa costumbre, ¿no? Bueno, pues este hombre, pues el hombre alto, parece ser que no se va un poco disgustado lo que dice el guardia civil, se da como un poco disgustado y le indica que siga línea recta a la calle hacia abajo, que entre lo que entre en el centro del pueblo, ¿no? Bueno, pues no transcurre ni 20 segundos cuando rápidamente sale otro oficial de dentro del cuartel de la Guardia Civil y le dice que tienen que ir rápidamente a una finca que está a la salida del pueblo, está a unos entre 3 kilómetros y medio y 4 kilómetros a la salida del pueblo, porque el guarda de allí está viendo a alguien merodear, incluso chillar, ¿no? Y que tiene miedo. Es un guarda, es decir, que era un guarda portugués, no tiene nada que ver con eso, pero bueno. Y que bueno, tenía miedo y que inmediatamente fue la Guardia Civil, efectivamente. Cogen el coche patrulla, y se dirige a esta finca que está a las afueras del pueblo, ¿no? Bueno, ¿cuánto se tardará en llegar esos 4 kilómetros? Tardarían 5 minutos, 6 minutos, callejeando. Llegan allí y, bueno, y llaman por teléfono al guarda para que salga a la puerta y efectivamente sale el guarda. Estaba asustado, dice que hay alguien o alguien que ve merodeando por las afueras de esa finca, ¿no? Y que posiblemente vengan a robar porque esa finca se dedica al criadero de pollos, ¿no? Y bueno, puede venir a robar la mercancía, el pollo. La Guardia Civil, dos guardias civiles junto al guarda, pues se dedican en el perímetro de la finca, se dedican con linterna en mano, se dedican a visionar, ¿no? Cuando ven un movimiento extraño en la verja, un movimiento extraño de unos matorrales y alumbran con la linterna. ¿Y cuál es la sorpresa? La sorpresa de sobre todo uno de los guardias civiles, Juan Carlos, cuando le dan el alto, hay quien hay, y se levanta un hombre muy alto, vestido de blanco, pantalón blanco, chaqueta blanca, rubio. Cuando la alumbran con la linterna se da cuenta uno de los guardias civiles que es el mismo sujeto, el mismo tipo que estaba antes en la puerta del cuartel de la Guardia Civil, ¿no? En ese cuartel de la Guardia Civil. Sobre todo uno de ellos, el que tuvo la conversación con él, se queda muy extrañado por una simple razón, Juan Carlos. Retrocedemos para atrás, cuando el hombre estaba hablando en la puerta del cuartel, Juan Carlos,
se fue, aunque se fue enfadado, se fue. A los 20 segundos, salió el compañero diciendo de que estaba el guarda de esa finca llamando de que había alguien allí. Eso no le entraba en la cabeza al guardia civil, pero podía ser algo que tuviera lógica, ¿no? Entonces le preguntó otra vez a ese hombre que estaba allí, pero que tú qué haces aquí, qué estás haciendo aquí, ¿no? Y le dice, no, es que quiero ver lo que hay aquí, qué es lo que hacen aquí, esto para qué sirve, la misma explicación, saber. Bueno, la Guardia Civil un poco no lo detienen en este caso porque estamos hablando que el Guardia Civil de la puerta lo reconoce como el caballero que estuvo antes y que no parecía peligroso y lo que quiere información. ¿No le piden la documentación en ningún momento? No le piden la documentación. Lo único que le dice, no le pide documentación gracias a uno de ellos. Porque dice, no, este es hombre extranjero, seguramente lo que quiere ver aquí, este hombre no es peligroso. Le dicen, váyase usted ahora mismo aquí, o lo vamos a detener, ¿no? En este caso, el hombre se va, lo miran, por supuesto, hablan con el guarda y miran y no ha hecho ningún destrozo, no ha habido robo, lo que estaba era dando vueltas por el perímetro de la valla, ¿no? Y el guarda pues lo había visto, ¿no? Se mete el guarda, lo dejan irse, cuando ya lo ven que entran en el pueblo, cogen el coche y vuelven al cuartel de la Guardia Civil, ¿no? Ellos tardan otra vez otros 4 minutos, ¿no? Cuando llegan, ¿cuál es su sorpresa? Ven otra vez al mismo señor alto, hablando con otro compañero en la puerta del cuartel de la Guardia Civil, ¿no? Aquí ya empieza aquí un poco el nerviosismo, ¿no? El nerviosismo de que algo extraño está pasando, ¿no? Porque ya reconocen de que una persona en 20 segundos no puede recorrer 4 kilómetros, 3 kilómetros y medio, ¿no? Una vez. Pero lo contrario es que es diferente, es que estamos hablando de que ellos lo vieron, que se entró en el pueblo y ellos cogieron y bueno, ¿cómo es posible que llegara ese hombre antes de que la Guardia Civil, ¿no? Antes que la Guardia Civil llegara, ¿no? Aquí ya se puso nervioso uno de ellos y bueno, y ya le dio, en todo caso no le pidió documentación y lo único que le puedo decir que se marchara, ¿no? Que se marchara del pueblo o... ¿Cuáles preguntas hacía este hombre? Las preguntas que hacía eran tipo información. ¿Qué es lo que hacían en el pueblo? ¿A qué se dedicaban? Como si fuera solo una sola persona. O sea, como si yo te pregunto, tía, ¿tú a qué te dedicas? ¿Tú qué es lo que haces? ¿Qué trabajo tienes? Pues esa es más o menos la misma pregunta. ¿A qué se dedicaban allí en el pueblo? ¿Qué es lo que hacían? Restos arqueológicos, quién vivía antes allí, información, ¿no? Bueno, ese hombre desapareció y no se volvió nunca a ver, ¿no? Es muy extraño todo esto porque Joaquín tiene una teoría, ¿no? Esa teoría la compartimos muchísimas personas, ¿no? Hay algo de estos seres, hablando en plata, vamos a decir, estos seres que no son de aquí, no son seres extraterrestres, se ven atraídos por dos cosas, ¿no? La primera, por el subsuelo, o sea, por el metal y por los minerales. Donde hay grandes cantidades de mineral, grandes industrias mineras, bueno, pues se ven muchísimas avistamientos de estos fenómenos, ¿no? Recordar que lo que es triángulo magnético, bueno, a nivel de España es la número 1 en minas, ¿no? Estamos hablando de las minas de las Cruces de Gerena, que es el agujero en España, bueno, pues el orificio en la Tierra más grande que hay, que está en Gerena, pero que a 10 kilómetros menos están las minas de Alcoya, aunque ahora está cerrada, pero bueno, han estado ahí, ¿no? Ahí se recoge cobre y oro, ¿no? Oro en menos cantidad, ¿no? Porque, bueno, el oro no es el oro puro que está saliendo ahí, pero bueno, suele salir oro, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso en otros sitios donde hay estas explotaciones mineras se ve, Juan Carlos, un montón de luminarias, ¿no? Y sobre todo la industria, ¿no? Chernobyl, antes de la catástrofe, bueno, Chernobyl también se ve, por ejemplo, se vio igual como Alcoya, ¿no? Antes de esta catástrofe, bueno, se ven estas luces extrañas, ¿no? Y luego los restos arqueológicos, ¿no? Que es lo que dice Joaquín, lo que decía Joaquín Mateo en este caso, ¿no? Se sienten atraídos por los restos arqueológicos. O una de dos, estos restos arqueológicos siempre están muy cerca de estas explotaciones mineras, ¿no?
porque claro, los restos arqueológicos de la zona del Triángulo Magnético de Sevilla, bueno, son los que normalmente son explotaciones mineras romanas y antes fenicia, tartésica, y bueno, musulmana, romana, visigoda, normalmente lo que hay en el sur de España, ¿no? Así que, bueno, y él tenía en oro en paño, él tenía también para él, lo que más apreciaba era la huella, era el molde de una huella, de un supuesto extraterrestre, ¿no? El cual fue visto por 3 cazadores, en este caso eran cazadores furtivos, que estaban en el río Guademar, ¿no? Y que en una noche vieron cómo sobre su cabeza un objeto con un montón de luces de colores, ¿no? Claro, se asustaron, se agacharon sobre unos matorrales y ese objeto pasó por encima y detrás de unos eucaliptos vio como el objeto, ese objeto con muchas luces, pues tomaba tierra, ¿no? La curiosidad pues mata al gato en este caso, pues la curiosidad en este caso en los seres humanos pues es lo mismo. Aunque tuvieras miedo, vamos a ver lo que hay, ¿no? Se acercaron y cuando ya divisaron lo que era, vieron un objeto acampanado y que tenía una luz blanca en la parte superior, pero en el centro de esa campana habían varias luces de colores, roja, blanca y ámbar, que daban que se encendía, apagaba, o parecía que estuvieran circulando, ¿no? Rotando, ¿no? Esas luces, ¿no? Se quedaron perplejos a ver lo que era, pero cuando observaron, bueno, en este caso, cuando escucharon el crujir de una rama muy cerca de ellos, giraron la cabeza a la izquierda y vieron a un ser enorme. Ellos lo describen como un submarinista, ¿no? Ellos describen como alguien con vestido de submarinista, incluso con la escafandra, pero con una salvedad, ¿no? No, o carecía de brazos o no tenía brazos. En este caso, no es que carecía, es que no se lo observaba en ese traje, claro, estamos hablando, Juan Carlos, un traje de submarinista, un traje de neopreno pegado al cuerpo, ¿no? Bueno, pues no se lo observaba a mano, ¿no? Claro, cuando ya vieron eso, ya ahí la curiosidad, ya no había vuelta atrás, y entonces salieron a correr, ¿no? Llegó a oídos de Joaquín Mateos, y al día siguiente estuvieron allí. ¿Cuál fue la sorpresa, Juan Carlos? Se encontraron pisadas, ¿no? Pisadas en lo que es la tierra, ¿no? Cogieron un molde de yeso, hicieron un yeso y lo esparcieron en la hondura de la huella, estudiaron la huella, tenía 45 centímetros, la huella tenía 45 centímetros de largo, y luego una profundidad muy, muy, muy extraña, ¿no? Esa profundidad, ahora no puedo, pero estoy diciendo de cabeza, no recuerdo la longitud que tenía, la profundidad que tenía esa huella, ¿no? Pero bueno, Joaquín, incluso José Luis Hermida, ¿no? Que también estuvo allí, ¿no? Ignacio Darnaude dijeron que, bueno, que le llevaron tanto fotografía como el molde de la huella a un experto, sobre todo la profundidad de esa huella, ¿no? Y determinó que tenía que pesar esa persona, porque eran huellas de un ser, incluso describieron los testigos un ser antropomorfo, ¿no? Tenía que pesar alrededor de entre 150 y 200 kilos, ¿no? Para que se produjera esa presión en el suelo, ¿no? Y lo más extraño también es que efectivamente, aparte de esa huella, también encontraron tierra como un poco de calcinada, la vegetación, en la vegetación que era pasto también calcinada, y también la huella de las supuestas patas donde esa supuesta nave pues había aterrizado, ¿no? Estamos hablando de testigos que pierden mucho contando esto. Primero, Joaquín, ¿Qué distancia tendrían entre las patas para hacernos una idea más o menos del tamaño de la supuesta nave? Pues la verdad es que no lo desconozco. Porque para tener ese peso tendría que ser un ser bastante alto, ¿no? Cuando menos alto. Ya no sí, fuerte. El ser alto. Y bueno, es extraño, no es el único, o sea, no es el triángulo magnético, Juan Carlos.
o sea, un ser antropomorfo, efectivamente, hay muchas clases de avistamiento de encuentro de la tercera fase, pero entubado y seres como en neopreno, pues la verdad es que en muchos casos repiten eso. A mí me llega ahora que has dicho eso, me llega recuerdo otro caso, el famoso caso Conil. El famoso caso Conil, aparte de esos seres, lo que describen los chavales que estaban en la playa es que aparecieron submarinistas. La primera impresión que vieron aparecieron submarinistas, o sea, vestidos con las escafandras de submarinistas y en neopreno, y esos submarinistas, cuando ya tocaron tierra firme, es cuando ya parecía que hicieron una especie de hoyo, hicieron algún hoyo, y es cuando cogen una especie de esfera, y se la ponen aquí la altura del abdomen, y es cuando ellos parece ser que lo que describen es una metamorfosis, ¿no? Como si esos submarinistas se transformaran en unos hombres de esos altos, rubios, tez clara, y siempre el acento nórdico, un acento que todo el mundo que habla con él, pues parece ser que está hablando con un alemán o en este caso un sueco, ¿no? También podemos hablar de la isla Frianchit, ¿no? Esa isla que dice que están en Chile, ¿no? Que habitan unos seres extraterrestres que efectivamente son los mismos, esos seres nórdicos, esos seres altos, rubios, con ojos azules y la tez blanca. Hay toda una unión de factores que testigos a lo largo de décadas, que no tienen nada que ver un testigo de Sevilla con un testigo de Chile, con un testigo de Cádiz, por ejemplo, y que a lo largo del tiempo no se conocen, bueno, describan más o menos el mismo, no es el mismo personaje, pero las facciones son las mismas, ¿no? Así que estos tres chavales tienen mucho que perder a la hora de contarle a alguien de que estaban cazando furtivamente, lo primero. Después decir que ha visto un ser muy extraño, segundo. Y tercero decir que era una nave, ¿no? O que algo se ha posado. Pero y que no pueden tener ningún tipo de protagonismo porque iba a ir en contra de ellos, claramente. Efectivamente, y luego te encuentras pruebas. Luego cuando llegas tú más o menos tienes una cierta credulidad, lo crees o no lo crees, pero bueno, lo que dicen los testigos, vas al sitio, te dice, mira, estuvimos aquí escondidos en estos matorrales y vimos el ser allí. Cuando te acercas y ves esas huellas que desaparecen, huellas que aparecen y desaparecen. O sea, que no es decir que aparece y desaparece. No tiene un origen. No hay un rastro. No hay un rastro. O sea, luego tomas esa huella. Es unas huellas en el suelo, pero no tienen una dirección ni un sentido, ¿no? Sí. Aparece, hay 5 o 6 pasos y desaparece. Y desaparecen, no hay más. O sea, como que han llegado allí, se han puesto de pies a observar y luego han desaparecido, ¿no? Pues la verdad es que sí, la verdad. Sin andar, te quiero decir, sin caminar. Han caminado varios pasos, ¿no? Varios pasos y parece ser que se desvaneció, ¿no? Es imposible aparecer una pisada de la nada y desaparecer 5 pasos hacia adelante en medio de un campo, ¿no? A menos que haya es que no tiene explicación. Y luego el tema de la nave, ¿no? La supuesta nave. Esa nave en forma de campana invertida es típica. Dentro del triángulo magnético hay dos formas de estas aeronaves, esta extraña aeronave. La primera es la forma de campana invertida. Y la segunda, el típico triángulo, ese triángulo con esas luces en el vértice, ¿no? Y es muy curioso todas estas observaciones porque, bueno, campanas invertidas volando se ha visto a lo largo del mundo y a lo largo de la historia. Y ese triángulo perfecto, un triángulo equilátero donde en sus vértices hay luces blancas y en el centro hay una luz roja, ¿no? Una luz con un diámetro, una luz esférica con un diámetro mayor, ¿no? Todo el mundo recuerda a finales de los años 80, desde el 86 al 90, 91, lo que pasó, sobre todo se llamó oleada de avistamiento en Bélgica, ¿no? Porque fue inmensamente grabado, fotografiado estos objetos triangulares, ¿no? Aquí
aquí han llegado, me llegó una historia, sobre todo una familia pudiente, el cual, bueno, es una historia que hoy en día la niña, bueno, eso pasó hace tiempo, la niña hoy tiene, bueno, ya una mujer, pero cuando tenía 12 años, un sábado por la mañana, a las 10:30, estaba en su casa y la niña decide, de un pueblo sevillano, vamos a hablar, un pueblo que está dentro del triángulo magnético, no puedo decir nombre, ¿no? Esta niña decide jugar, ¿no? Jugar. Sale a la puerta de la calle y a la izquierda de su casa no hay un solar donde no hay ninguna casa, ¿no? Y ahí, bueno, hay que ser margarita, amapola, lo que son las flores silvestres, ¿no? Y estamos hablando a las 10:30 de la mañana. La niña se pone a jugar, a coger flores, cuando parece ser que ella interiormente siente un zumbido en el cerebro y en parte del oído, un zumbido interior. Y empieza a ponerse mal, ¿no? Siente un malestar. Y como si estuviese siendo observada. Tanto es así que la niña ya no quiere jugar y lo que hace es, como si alguien le dijera dónde está lo que le está observando, levanta la cabeza hacia la izquierda y observa en plena luz del día un triángulo negro, un triángulo equilátero con luces muy blancas, muy potentes, en los vértices y en el centro una luz roja, ¿no? La niña dice que se queda paralizada, el zumbido o ese extraño malestar se multiplica por 2, tantos así que se orina encima, ¿no? O sea, ella no siente cómo se está orinando, pero siente el calor, que bueno, el calor del orín, ¿no? En los pantalones, y no se puede mover, ¿no? Está como atrapada en algo, ¿no? En una fuerza invisible. A los 30 segundos, esa fuerza desaparece y sale corriendo llorando y entra en su casa, ¿no? Y dicen los padres, por supuesto, entra orinada, ¿qué ha pasado? Le dice que ha visto a ese objeto, los padres salen, ¿no? Y no ven nada, ¿no? Pero ocurrió en la misma fecha que estamos hablando, ocurrió en el 89, ¿no? Estamos hablando en fecha donde en Europa, por decirlo así, parecía que era un campo de experimentación en este sentido de estas naves, de estos triángulos, ¿no? Algunos estudios dicen que era una prueba, sobre todo apunta a Estados Unidos, ¿no? Sobre todo apunta a Estados Unidos, pero estamos en una cosa. Estados Unidos puede hacer pruebas pruebas en aquel caso con una nave, con un aparato, una aeronave experimental, ¿no? Pero entonces lo hicieron en toda Europa. Pero claro, ya nos llegan casos de África, nos llegan casos de Sudamérica, y cuando nos llegan casos, ya no del 80, sino del 70, del 60 y del 50, de estas naves triangulares, ya no podemos decir ya no podemos decir, Juan Carlos, que son aeronaves, que son prototipos de Estados Unidos o de algún país súper desarrollado, porque estamos hablando de los años 80 y 90, ¿de acuerdo? Pero ¿y los 60? ¿Y los 70? O sea, estamos hablando de que esas naves triangulares son especialmente muy vistas dentro del triángulo magnético de Fíjate tú que por aquellas décadas que estás hablando, pues estaba el famoso supuesto contactado suizo Billy Meyer. No sé si te sonará, que sacaba unas tremendas fotografías que, bueno, más bien parecían tipo montaje, pero claro, un señor que creo recordar era manco, hacía fotografías y sacaba unas tremendas imágenes captadas de supuestas naves extraterrestres. No sé si sabes de quién te estoy hablando. Sí, además esas fotografías son espectaculares, por eso dicen que son montajes. Imagínate, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Nos podemos imaginar hoy un contactado de los de hoy o una persona que haga fotografía y saque esa fotografía, pero con la calidad que hay hoy y la tecnología que hay hoy. O sea, sacaría perfectamente, se vería toda la dimensión de esa aeronave, se vería un montón de detalles incluso. Por una fotografía verdadera de esas aeronaves, porque sobre todo la fotografía, tú sabes que hay expertos que estudian fotografía, ¿no? Y la tecnología del enemigo, sobre todo, sabes que hablamos mucho de la Segunda Guerra Mundial, era por fotografía, ¿no? O sea, fotografía incluso satelital, hoy en día los satélites. Hay gente especializada, se llaman las 8 o las 9 horas de su trabajo visualizando fotografías y vídeos.
Esos son ingenieros y saben, por supuesto, si ven un avión, tienen fotografía, algún vídeo de un avión volando, pueden saber incluso tipo de combustible, tipo de motor, por el sonido, el componente del motor, ¿no? O sea, imaginaros si tuviéramos una fotografía como la de este señor, pero fotografía de hoy en día, con una cámara, que sea una cámara de móvil, pero que se vea perfectamente de día, no de noche, no como las que tenemos, desgraciadamente, por las fotografías que tenemos. Las que son muy buenas, se dicen que es un montaje, y las que no se ven nada, pues se dice que aquello no es nada, ¿no? No, Imagínate. a mí, Michael, lo que me sorprende es la evolución de este tipo de fotografías, ¿no? A lo largo de la historia sorprende, a mí personalmente ya he dicho, me sorprende mucho que las imágenes que se captan, las supuestas naves extraterrestres que en esa fotografía se captan, vayan evolucionando a la par que la tecnología española va evolucionando. No tiene nada que ver, por ejemplo, Billy Meyer, las fotografías de las naves que este buen señor supuestamente captaba, a las que vemos hoy en día. Las que vemos hoy en día, evidentemente, son naves mucho más sofisticadas, mucho más acorde a la idea que nosotros podemos llegar a tener hoy día, en el año 2020, sobre estos supuestos extraterrestres. En aquella época, creo que Billy Meyer nació en el 36 o 37 por ahí, cuando empezó a fotografiar, pues a lo mejor la década de los 60 a los 70, pues las fotografías que tiene este buen señor, las naves, si tú las ves hoy en día parecen juguetes, pero para la época eran naves muy sofisticadas. A mí lo que me sorprende es esta evolución en la fotografía de estos supuestos aparatos extraterrestres, ¿no? Cómo va evolucionando a la vez que la mentalidad de el ser humano, nuestra mentalidad, va evolucionando al nivel de la tecnología. ¿Sabes? Si nosotros podemos llegar a pensar ahora, está muy de moda lo de las naves triangulares. Antes no había naves triangulares. Antes eran todas tipo platillos. ¿Te acuerdas? Sí, circulares, exactamente. Tipo platillos. Ahora las hay todas triangulares. E incluso las hay que son invisibles, las hay luminiscentes. Antes no había luminiscencias. A mí me sorprende eso, porque no yo ya personalmente, sino muchísima gente puede llegar a pensar que todo esto es fruto de un evidente fallo o de un fraude, ¿no? Pues claro, si la fotografía y las naves que tú captas en esas fotografías van de acuerdo a la tecnología y la mentalidad del momento, significa que algo no está bien. Efectivamente. Yo soy una de esas personas también que hay algo extraño. Hay algo extraño en esa fotografía y el argumento que tú has dicho está perfecto, pero voy a añadirlo más. La calidad de la fotografía antigua era una calidad pésima, ¿no? Pero ahora, y sin embargo, se captaba estas aeronaves se captaban perfectamente, ¿no? Ahora lo contrario. Tenemos muy buenas. Ahora no captamos esas naves tan perfectas como, bueno, algunas tú las ves, todo el mundo lo puede ver, ¿no? Naves que parece que están a 50 metros de ella, ¿no? Y haces una instantánea. De árbol a árbol, está en un bosque y la ves pasar perfectamente, pero hoy en día, ¿por qué no haces una fotografía con una de esas aeronaves, como tú habían dicho, una aeronave que se ve perfectamente? Es muy extraño que va evolucionando. Va como a la mitad de la década, a partir del 94 hasta el 2000, se puso de moda en la nave en forma de puro, ¿verdad? Están las triangulares, las naves nodrizas en forma de puro, ¿no? Y luego con el tema de humo, también se puso de moda como si tuviese las naves aerografía, ¿no? Como tú tienes un coche y pones una pegatina, ¿no? O sea, humo tenía su símbolo, ¿no? En las aeronaves, ¿no? Y bueno, yo tengo fotografías que seguramente son fake, donde hay otros tipos de aeronaves con otros símbolos, ¿no? Incluso de los grises. Como si los grises tuviesen tuviesen su propio sello. Los nórdicos, por hablar de la supuesta raza, ¿no? Porque dentro de eso sería para un debate demasiado extenso, ¿no? La supuesta raza que nos están visitando, ¿no? Que la hay desde seres monstruosos a estos seres, y siempre la relaciona su aspecto con la evolución que tiene y hacia nosotros la parte y las intenciones que vienen a nosotros. Por ejemplo, por decir, los nórdicos son personas muy inteligentes, por supuesto, si son extraterrestres, y que se suponen de que están aquí solo para
incluso nos ayudan, pero lo que están haciendo es, como en este caso, estudiarnos, investigarnos, pero que no se quieren meter en nuestros problemas. Hay casos que han ayudado, ¿no? Ellos no tienen nada que ver con abducciones, ellos no tienen nada que ver con catástrofes, ellos aparecen, dan algún mensaje, ayudan. En este caso, en la isla Friendship, hacen una labor que si toda esa historia es verdad, lo que hacen ellos es, entre comillas, es ayudarnos a ciertos seres humanos, quitarnos una enfermedad terminal a cambio de que nosotros le entreguemos voluntariamente. No se sabe muy bien lo que es, pero es algo orgánico, ¿no? Como si le entregases algo que tú tienes en tu cuerpo que le interesa a ellos, ¿no? Un análisis de ADN, algo hay, ¿no? Y sin embargo te ayudan, ¿no? Pero los grises, por ejemplo, los grises tienen muy mala fama porque los grises son, entre comillas, los que actúan en esas abducciones, ¿no? Siempre los testigos de las abducciones, que se encuentra una camilla, que se encuentra que le están haciendo algunas intervenciones quirúrgicas, siempre son, Juan Carlos, los grises, esto para los oyentes, los grises son altura 1 metro, como muy alto 1,5 metros, ¿no? Entre 1,20 m, 1,5 metros, es la típica imagen que tenemos de un alien, ¿no? Con la cabeza en forma de un puntiaguda de bellota, unos ojos muy rajados, muy grandes, carecen de nariz, de oído, ¿no? Y bueno, son grises y tienen las facciones, pues, bueno, realmente ahí no se sabe ni si son, por ejemplo, macho o hembra, ¿no? No se sabe. Sí, a mí, Michael, lo que me lleva a analizar y a pensar todo esto, ¿no? Si ahora está muy de moda el famoso Blue Beam, ¿no? El famoso rayo azul, este proyecto que últimamente sale en todas las redes sociales. Pero ¿y si este proyecto que están llamando rayo azul en castellano, que es este proyecto que holográficamente proyecta naves espaciales y apariciones marianas en cualquier sitio para engañarnos a la humanidad? Y si este proyecto no es nuevo y lleva existiendo desde hace cientos y miles de años, y precisamente por este proyecto es por lo que nos están engañando a la hora de ver determinadas naves espaciales para desviar la verdadera atención y la realidad de lo que existe. Y si todo esto no deja de ser un fruto de una manipulación orquestada por aquellos que conocen cierta parte de la verdad, porque yo creo que hoy en día a casi nadie, por no decir todo el mundo, se le escapa que más allá de la Tierra tiene que existir vida. De la manera que sea. Si es basada en el carbono como nosotros o si es de otro tipo de forma y de existencia. No tiene por qué ser como nosotros. El problema que tenemos mentalmente nosotros hablando, entre comillas, problema, es que siempre vemos las formas de vida extraterrestres que tienen que ser similares a nosotros. Pero es que no tiene por qué. Puede existir otro tipo de vida basada en otras, yo qué sé, y de otra, incluso pueden ser hasta invisibles a nuestra percepción visual. Pues tú sabes que nosotros no vemos todo lo que nos rodea. Hay cosas que no las podemos ver, como por ejemplo el aire. No hay que imaginarse mucho más allá. Si todo esto fuera producto de una maquinación, hablando en plan conspiranoico, para manipular la mente de los seres humanos normalitos como somos nosotros y desviarnos de la verdadera atención de esos supuestos seres que ciertamente yo creo que sí que nos visitan y que existen, ¿tú crees que podríamos llegar a especular sobre esto que te estoy contando? Porque es muy extraño que las naves vayan en evolución a la tecnología humana y vayan evolucionando en ese sentido. Tú fíjate cuando la autopsia de Roswell, ahí curiosamente te meten un teléfono donde el cable, es un vídeo para idiotas, que me perdonen la expresión, donde el cable no es contemporáneo al vídeo. Por lo tanto, hasta un infantil se iba a dar cuenta de que ese vídeo era falso. Y luego el supuesto extraterrestre parecía de goma, inflado con la barriga, como que fuera aquello un cacho de monigote ahí plantado, ¿no? Tan torpes nos creen que somos, tan fáciles de manipular somos, Michael. Vamos por el principio, vamos a empezar por el principio. Yo soy una de las personas que creo que sí estamos siendo manipuladas, pero ese rayo azul que tú has comentado, ese rayo azul, bueno, ese rayo lleva ya por lo menos 20 años ya en manos del ejército. Ya lo hemos hablado muchas veces en tu programa, ¿no?
lo que le suelta al ejército y la inteligencia que son militares, llevan 20 años ya de retraso, ¿no? Y nos lo dan a nosotros. ¿Que ha habido holografías? Sí, ha habido engaños con holografías. De hecho, no es en este caso, pero de hecho, el 11 de septiembre, ¿no? El 11S, ¿no? Hay gente y han puesto el vídeo donde dicen que esos aviones eran ya hologramas, ¿no? Pero, bueno, y te paran la imagen y efectivamente, yo no soy experto en imagen, ¿no? Pero efectivamente te para la imagen justo cuando el avión tiene que penetrar en una de las torres y se ve que el avión no está, ¿no? Se le ve la cola, pero el edificio sigue entero, ¿no? No hay ninguno. Cuando ya desaparece la cola, dentro del edificio es cuando empieza a salir lo que es, en este caso, el humo, el fuego, ¿no? Pero bueno, si lo paras ahí, extrañamente no se ve el avión penetrando, ¿no? el edificio, ¿no? Ya se habla en aquel entonces de holograma. Y estamos hablando de holograma para que cambió el mundo, ¿no? En ese caso, si eso fuese holograma, ha cambiado el mundo, ¿no? Ha cambiado las leyes, ¿no? Aparte, sí, claro, todas las libertades que en aquel entonces cortaron a nivel internacional los americanos. Lo que más me sorprende de ese vídeo, y nos hemos desviado un pelín del tema, es que cuando las torres caen desde una detonación en la parte inferior, como si hubiera sido esas detonaciones que hacen en los edificios que tiran, ¿no? Que les ponen una detonación en los sótanos, explotan y caen a plomo. No cae desde arriba para abajo, cae desde abajo para arriba. No sé si me estoy explicando. ¿Vale? Eso está demostrado ya, que hay un informe. Hay un informe con 102 ingenieros, expertos en demoliciones, arquitectos catedráticos en arquitectura superior, aparejadores, en total 102 con nombre, catedráticos, doctores, que dicen que eso no, vamos a quitar el 11S. Ponen la imagen y dicen que eso es una demolición controlada. O sea que... Claro, y lo dicen ellos, que son expertos. Es que tiene toda la pinta, porque claro, caen desde abajo. Si se estrella arriba, no tiene sentido que caiga desde abajo. Lo suyo es que caiga desde arriba y se vaya cayendo hacia abajo desde arriba, no al revés. Y luego, tú fíjate, hablando del pasado, Cristóbal Colón, tú lo sabes mejor que yo, porque has investigado más este tema, en su cuaderno de bitácora describe con claridad cómo unas supuestas luminiscencias emergen del océano, se van hacia el horizonte y desaparecen en el horizonte. Luminiscencias, no una luz que se ve, unas bolas que emergen. No sé si lo sabías esto, ¿no? Sí, eso fue el 11 de, bueno, un día antes justo, de esto, típico descubrimiento de América, el 11 de octubre, y fue sobre las 10 y algo de la noche. Estaba todo en calma, él no estaba muy en calma porque estaba la tripulación, estaba ya que que él escribió eso, pero él creía ya que al día siguiente no iba a poder escribir, ¿no? Y sí, lo describe perfectamente, como ya la había observado antes, como debajo del barco había visto unas extrañas luminarias, ¿no? Él lo que se supone que, porque, bueno, date cuenta que en ese viaje también había, los españoles nos ponen como si fuéramos muchas veces tontos, bárbaros, no. En los viajes, sobre todo en esos viajes de nosotros españoles, iban doctores, iban naturalistas, ¿no? Iban también gente que sabía, ¿no? Y lo que posiblemente ellos creyeron que era algo animal o vegetal, que era luminiscencia, ¿no? Que provocaba esas luces. Lo extraño es cuando dice Colón que no, cuando en Colón en su diario dice que no, que ya una vez se pusieron debajo de la nave, pero que ese último día, el 11 de octubre, ya no es que seguía la nave, ya es que, como tú bien has dicho, salieron del mar, ¿no? Salieron del mar y hacia el firmamento, ¿no? Ahí ya, cuando... ¿Qué podemos decir con eso? Y un día después se descubre América, ¿no? Con el famoso Rodrigo de Triana. Aquí también entra dentro de la teoría, Juan Carlos, lo que hemos dicho, ¿no? Parece ser que no, en los grandes momentos
se le asocia también, por ejemplo, el Mothman, ¿no? Pero antes de que ocurra algo, aparece algo, luminiscencia, estos seres extraños, y luego ocurre una gran catástrofe, ¿no? O un gran acontecimiento, ¿no? Porque en el Titanic, justo en el Titanic, también hay historia de que antes de hundirse el Titanic hay historias, un montón de historias que de ruidos extraños, de luces, de luces extrañas, de incluso, aunque estaba la noche, era muy oscura, incluso de estrellas muy extrañas, ¿no? O sea, parece ser que nos están observando, o bueno, o puede ser también, Juan Carlos, que lo provoque, ¿no? Puede ser en este caso. Delante de los terremotos también, terremotos de Japón, antes del terremoto de Japón, durante el terremoto de Japón y ya después del terremoto de Japón hay imágenes de extrañas aeronaves, ¿no? De extrañas aeronaves. Sí, hablando también de, perdona, antes se me olvide, Juan Carlos. Mm. El 11 de septiembre también, en el 11 de septiembre también, aunque hay muchísimos fail, pero también hay imágenes donde se ven extrañas naves también en los cielos de Nueva York. Pero yo, uniendo el pasado con el presente sobre este proyecto del rayo azul, pues vale, sí, durante cientos de años nos han estado engañando, pero en la época, imagino yo, que de Cristóbal Colón, pues esa tecnología no era tan avanzada como para provocar esto. Por lo tanto, ahí tiene que haber algo de verdad. Ni le podemos echar la culpa a los Estados Unidos, pues no existía. Ahí no existía. O sea, ahí tiene que haber algo de verdad. O fruto de la imaginación o la desesperación del mismo Cristóbal Colón, o algo de verdad tuvo que ver. Porque para llegarlo a plasmar dentro de su cuaderno de bitácora, es que lo creyó importante. Aunque bueno, también dijo que vio, esto no lo voy a decir, sirenas. Bueno, solo en la historia de marineros, sirenas, cráquenes, eso sí, ¿no? Eso. Pero Cristóbal Colón no fue el único que vio esos OVNI, ¿no? Objetos submarinos no identificados, ¿no? Hay muchísimos marineros e incluso contemporáneos, pescadores, que ven esas luces. Muchos aseguran, o en este caso lo dejan caer como si fuese un submarino, ¿no? En este caso, ¿no? Pero bueno. En todos los casos no van a ser submarinos o sumergibles, ¿no? Que está debajo de un buque, ¿no? Que hay muchas cosas que se nos escapan, lo tenemos claro. Que hay muchas cosas que vemos por ahí como ocultas y que son fruto de la tecnología militar, lo tenemos claro. Pero que no se nos olvide nunca que siempre puede haber algo más allá de lo que nosotros llegamos a comprender. Y que no somos los únicos animales supuestamente inteligentes que habitamos este universo desconocido para nosotros. ¿Qué te parece como epílogo y en este pequeño semi-homenaje así un poquitín descafeinado que hemos hecho a Joaquín Mateos Nogales? Tú que le has conocido personalmente y has tratado con él, nos cuentas una experiencia suya personal a nivel ufológico, si es que la tuvo. Bueno, su experiencia suya a nivel personal, lo único que puedo decir tampoco yo lo conocía bastante, ¿no? Ahí como pues, Moisés Garrido, Rafael Cabello, Javier Lobato, ¿no? Estuvieron muchísimos años junto a él, ¿no? Lo único malo, que en este caso puedo decir, no malo, sino que él admiraba y creía lo que le contaban esos testigos, ¿no? Y es tanta la pasión con lo que él le contaba que muchas veces, incluso, es la lástima que yo me llevo, incluso se han llegado a reír de él, ¿no? Cosas que yo no comparto porque era una bellísima persona. Él era técnico electrónico, tenía una cabeza descomunal, él te cogía un aparato eléctrico para decirte que que cuando en Sevilla no había un televisor, un aparato eléctrico o electrónico, mejor dicho, que no podían darle solución, iban a Gerena y se lo llevaban a él y él lo arreglaba. O sea, que él lo arreglaba. Lo único, bueno, ya lo voy a decir, bueno, para terminar ya, ¿no? Él en su tienda, él tenía una tienda donde arreglaba estos aparatos electrónicos, te lo arreglaba en el momento, tiene que ser una cosa muy difícil, tú le llevabas un televisor, le llevaba cualquier de estos aparatos y te contaba una de esas historias, las que podía, ¿no? Mientras te estaba arreglando ese televisor, te contaba esas historias y bueno, y tú salías, si eras de estas personas incrédulas, cuando te arreglaba el televisor, que había pasado una hora o 40 minutos,
salía convencido de que sí, de que posiblemente podía haber vida en otro planeta, porque te lo contaba convencido, bueno, convencido al 100%. De hecho, él siempre ha dicho que él lo ha dicho, y todos los astrofísicos, cosmólogos de hoy en día, de todo, te dicen de que existe vida extraterrestre, porque no está demostrado, pero bueno, no te pueden decir que en el universo somos el único planeta habitado. Hombre, no está demostrado que nosotros sepamos. Exactamente, pero ellos nunca te dirán que no existe vida extraterrestre. Sí existe vida extraterrestre. No de hecho, Stephen Hawking dijo que el mayor fallo garrafal que ha tenido la humanidad, ¿sabe cuál ha sido? Enviar en una sonda los defectos, cómo somos, dónde estamos, de qué estamos hechos, el hombre y la mujer. Y él dice que eso es el mayor fallo que ha tenido la humanidad. Todos esos mensajes de radio que se han mandado, imágenes. Enseñarle, exactamente. Hay un disco de oro o de platino, donde está nuestra fórmula. Provenimos del carbono, femenino, masculino, el ADN, toda esa información está metida dentro de ese disco, ¿no? Y él dice que eso es un fallo garrafal, porque se lo está enviando al enemigo, ¿no? ¿Tú cómo le vas a enviar tus fallos o cómo estás compuesto, de qué estás hecho, cómo le va a enviar a otra civilización, ¿no? Él murió convencido. Supuestos enemigos. Supuestos enemigos, sí, vamos a decirlo así, porque, hombre, no, supuestos enemigos. Yo pensé que ibas a decir que el peor fallo que hay en la humanidad es el ser humano. Bueno, humanidad es el ser humano, ¿no? Pero yo siempre, nosotros no somos Homo sapiens ya, somos otro, ¿no? Otro ser evolucionado, ni hábiles, involucionado, ¿no? Ni hábiles. Sí. Somos Homo sapiens menos sapiens, ¿no? Y poco hábiles, porque si fuéramos hábiles no mataríamos tanto como matamos a nuestros semejantes. Bueno, pues vaya desde aquí nuestro recuerdo a Joaquín Mateos Nogales, este pequeño homenaje descafeinado que hemos hecho en su honor, hablando de ufología, esa pasión y ese universo que tenía dentro de sí. Y se me viene a la imagen aquella de reparando aquellos televisores y aquellas radios de lámparas, ¿no? Yo recuerdo algunos nombres, la PCL85, la PCL86, sincronismo vertical, horizontal, aquellas televisiones que las dabas un golpe así, se movía la lámpara por detrás y se te arreglaba el sincronismo horizontal, ¿no? Y aparecía en la imagen. Pues vaya nuestro recuerdo, Michael, y nuestro agradecimiento a su sabiduría y a todo lo que ha aportado al mundo de la ufología.